Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como X, Facebook, Pinterest, Instagram, la página de encuentros, la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi, digamos, última novela llamada La pelirroja rebelde, que luego la he hecho una continuación que se llama El valor de Alice, que también la podéis encontrar en Amazon y en la Casa del Libro si queréis adquirirla. Por otro lado, en mi canal hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica, como por ejemplo que eran inéditos, como la corte de Alejandro VI, noble plebeyo, conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno, y también reseño obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, Aloma de Merced Rodés y otras obras que me han llamado la atención, tanto por autora como por lectora. He abierto asimismo un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire, en las cuales también he intervenido, como la última que hicimos el año pasado, la Casa de Ceuta, sobre la hermosa ciudad de Ceuta. Y por otro lado también tengo una serie de charlas, podríamos decir, sobre la Biblia, la palabra de Dios, y novelas, digamos, espontáneas en forma de audiolibros, como La Torre de Pie de la Costa y El Castillo de la Imaginación. Todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora os voy a hablar de la palabra de Dios porque hacía mucho tiempo que no hablaba de ello. La verdad es que me estaba preparando a raíz de los acontecimientos que están ocurriendo en todo el mundo, ya no solamente por la guerra de Ucrania, sino también por el ascenso de Donald Trump a la Casa Blanca, también por, digamos, ese conflicto que hay entre Gaza e Israel y otra serie de hechos que nos están afectando a todos, que son bastante convulsos. Pero, como ya sabéis, los que habéis podido escuchar pues, mis vídeos, yo no me meto en política porque evidentemente esto no es mi interés en este sentido, y lo que quiero verlo es desde el prisma de la palabra de Dios, que es lo que realmente me importa y me conforta de todo lo que he hecho. Ya he dicho que me siento honrada de poder hablar de Dios porque soy cristiana y me gusta que todo el mundo se salve, como también lo desea el Señor. Entonces, dicho esto, voy a abordar un tema que en realidad son muchos porque tiene muchas ramificaciones, ¿no? Como podría ser los gurús de nuestro tiempo, o también podría ser el tema de aquellos inocentes que son culpables o culpables que son inocentes, culpables que parecen inocentes, inocentes que parecen culpables. Está en todos los sitios, en todos los ámbitos, esa gran confusión que hay en nuestra sociedad, a pesar de que, evidentemente, pues siempre en todo el mundo deseamos que se hable de la verdad, ¿no? Ya he dicho lo que era la verdad, lo he explicado desde el punto de vista de la palabra de Dios, que es la verdad, pues la verdad está en Cristo. Pero lo que quiero decir es que el mundo nos quiere llevar a su territorio. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que quieren fabricar una verdad que no existe, unos principios que no son los principios bíblicos. Y evidentemente cuando nosotros defendemos la palabra de Dios como cristianos, nos vamos a encontrar con mucha oposición. Esto también lo dije cuando dije lo que es el cristiano, las pruebas del cristiano, las luchas del cristiano, pero que vale la pena. Por eso el Señor siempre nos dice que nos mantengamos, sobre todo cuando hablamos de los Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo, cuando habla con su discípulo preferido, Timoteo, y le dice que sea firme en la fe, ¿no? Que Dios le había elegido precisamente para orientar a otros hermanos en la fe, aunque era muy joven. Es decir, que muchas veces, no porque uno sea joven, Dios no le va a tener en gran consideración, pero tenemos que tener en cuenta también que no basta solo con desear servir a Dios, sino que además hay que cumplir la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, y que no solo con nuestra voluntad, sino con el Espíritu Santo lo podemos cumplir. También he dicho que tampoco se tiene que estar discutiendo por discutir con personas que lo único que les interesa es ponernos trampas, reírse, burlarse de la palabra de Dios, mofarse, y evidentemente esto ya hay que abandonar. Es decir,
La palabra de Dios son como perlas preciosas y no se tiran margaritas a los puercos porque las van a pisotear. Por lo tanto, cuanto veamos personas, porque además Dios no quiere que obliguemos a nadie, no somos jueces, no estamos aquí para enfrentarnos al mal y hacer de justicieros, sino que lo que tenemos que hacer es predicar la palabra, cumplir la palabra y hacer que el mayor número de personas se salve, porque esto es lo que Dios quiere, pero no hacer de inquisidores, porque no somos nadie para juzgar a nadie. Esto que quede muy claro. Entonces sí que tenemos que tener nuestros conceptos, nuestras convicciones, ser firmes en medio de la adversidad. Ser cristiano no es algo fácil, es todo lo contrario. En el momento que ya empecemos a decir cosas que al mundo no le gustan, se van a venir como fieras hacia nosotros, nos va a decir que somos fanáticos, nos van a decir que somos intolerantes y en los últimos tiempos sabemos que va a venir una verdadera persecución contra los cristianos, sobre todo cuando venga ya el anticristo. Esto no nos tiene que extrañar e incluso va a mover a la gente para que diga que somos nosotros los que estamos provocando todo este clima de desgracias, de odios. Nos van a decir que nosotros somos los que proclamamos el odio, los que somos personas inmolestas, y se nos va a ir apartando y luego se nos va a ir encarcelando, incluso hasta matando por la palabra de Dios. Por lo tanto, mucha gente lo va a abandonar, o bien por el que dirán, o bien presionado por su familia, por sus amigos, porque nunca fueron salvos ni nunca fueron cristianos. Era una religión que les convenía, era una religión cómoda, era una religión que se habían hecho ellos, pero que no era o no tenía nada que ver con la verdad del Evangelio ni de la palabra de Dios. Tampoco tenemos que solamente estudiar el Evangelio, sino que hay que estudiar toda la palabra. Por lo tanto, todos aquellos que solo le dan importancia a la palabra de Cristo y solo el Evangelio, no. Jesucristo, el Hijo de Dios y Dios mismo también, vino a reafirmarse en la fe y no vino a ignorar los mandamientos de Dios. El Hijo de Dios lo que hizo fue venir a salvarnos, explicarnos la palabra y dar la vida por nosotros. Pero no nos engañemos de que solamente el Evangelio no. Aquello no es el pasado, sino que es un todo. O sea que hay que tener cuidado con estos que solamente hablan de una parte, luego hay muchas sectas, hay muchas mentiras, hay muchas herejías que pervierten la palabra de Dios. Y por lo tanto tenemos que estar totalmente con la mente abierta, estar estudiando la palabra, leer la palabra, predicar la palabra y mantenernos siempre firmes como el fiel Antipas que dio la vida por Dios. Cuando le dijeron, en la época de los romanos, cuando le dijeron que tenía que adorar al César, dijo, no, yo solamente adoro a Dios. Solamente el Señor es para mí grande, Cristo es para mí grande, Dios es para mí grande y por lo tanto yo no voy a pervertir mi palabra, como los amigos de Daniel. Pues lo mismo, ¿no? Es decir, que tenemos que mantenernos en la fe. Y luego es verdad aquello de que hay quien parece inocente y es culpable. Me refiero a que hay muchas personas que dan una buena cara porque no quieren que vean su soberbia, que vean sus defectos y al mundo le engañan. Y al contrario, hay personas que son inocentes y que parecen culpables. Luego la justicia humana sabemos lo que es, no es la verdadera justicia, en el mundo nadie nos va a salvar, nadie va a acabar con la pobreza, nadie va a acabar con la injusticia, porque solamente Dios lo puede hacer. Siempre habrá pobres, lo dijo Cristo, hasta que Él venga. Entonces tampoco se trata de desmoronarse y de decir, bueno, esto no hay quien lo salve, lo estamos viendo ahora con el tema de la vivienda, porque no es que me meta en sentido político, pero claro, son temas de nuestro tiempo, son circunstancias que nos vienen al caso y que es un problema serio, pero que es evidente que esto lo crea el egoísmo humano y que no hay ningún político ni ningún partido que esto lo vaya a arreglar. Tampoco quiere decirse que nos vayamos a desengañar, a deprimir, no. Intentaremos por todos los medios hacer pues que no haya tanto pobre, porque esto también es injusto y evidentemente provoca muchas revueltas, es lógico, pero por otro lado no hay que confiar tanto en los seres humanos sino en Dios. En Dios pongo mi esperanza y confío en su palabra. Entonces, a raíz de todo lo que está ocurriendo, pues empiezas a darte cuenta, como cristiano, como cristiana, te empiezas a dar cuenta de que el mundo va cada vez a peor, pero que tenemos que confiar en la Biblia, que nos lo está explicando en los últimos tiempos, y esto nos da una sensación de victoria,
de que somos salvos, de que hemos aceptado al Cristo, que tenemos el Espíritu Santo, que podemos resistir, sosteneos en el Señor el poder de su fuerza, y que esto no nos vaya a deprimir. No, tampoco se trata de ir por ahí triunfalista, no, pero seguir en nuestro camino. Veremos a lo largo del tiempo muchas personas que se apartan del camino, lo cual es una desgracia, y también muchas personas que intentarán apartarnos del camino. Y con esto termino. Ojo con los lobos con piel de cordero, esos que se acercan a nosotros, que parecen buenas personas, con buenas intenciones, y que evidentemente lo único que les interesa es llevarnos a nosotros a su camino, es decir, a la idolatría, a los malos instintos, a los malos propósitos y apartarnos completamente de Dios, porque evidentemente el diablo sabe que le queda poco tiempo y quiere arrastrar al mayor número de personas con él al infierno. Esto es lo único. Todo esto está movido por Satanás. Cada vez hay más burla de la palabra de Dios, cada vez hay más cosas que son aberrantes, pero la gente lo está viendo bien. ¡Ay! ¿Y por qué no va a ser normal los homosexuales? ¿Y por qué? Pues, cada uno tiene libertad de elegir amar a quien sea, tal. Esto no es bíblico, esto no está bien, pero esto provoca odios, provoca rencor, provoca que la gente se enfrente. Yo sigo al doctor Baruch Korman del Instituto Zer Abraham de Israel, porque es un gran teólogo, lo he dicho muchas veces, lo recomiendo encarecidamente, pero el último comentario que he hecho ha sido cuando él hablaba evidentemente de la palabra de Dios, de muchos temas, de que hay sitios web que si hablas de los homosexuales te censuran y tal. Yo decía, bueno, pues si me van a censurar por defender la palabra de Dios, pues bienvenido sea. Eso quiere decir que voy por buen camino. Que nadie nos cierre la boca, que nadie nos humille en el sentido de doblegarnos. Solo Dios nos va a humillar o nos puede humillar, pero que nadie nos intente cerrar la boca o nos intente someter a lo que ellos quieran, porque esto no lo tenemos que consentir desde ningún punto de vista. Seamos valientes, no vengativos, no violentos, pero valientes. Defender hasta la muerte la palabra de Dios. Suena un poco así impresionante, pero es la verdad. Cada vez con tiempo que está pasando me voy dando cuenta de que las cosas se están poniendo en un brete difícil. O sea, se está poniendo cada vez todo peor, pero como dice la Biblia, y realmente son los últimos tiempos. Ahora, tenemos que estar contentos, tenemos que estar alegres, tenemos que estar felices de que verdaderamente estamos en el buen camino. Y así nos irá bien. Gracias por haberme escuchado.